Hola, buenas tardes. Soy Patricia López y quiero invitarlos a nuestro programa Salud IPS Contigo. Antes quiero invitarlos a que se inscriban a nuestro YouTube @Telesalud Colombia y que se conecten a través de nuestras redes sociales de la Corporación IPS Universitaria de Caldas, donde usted podrá conocer todos los servicios que le podemos ofrecer. También quiero invitarlos a que se conecten a través de nuestro chat y puedan realizar todas las preguntas e inquietudes que tengan a través de nuestro programa. Hoy tenemos un tema de actualidad y tenemos un invitado muy especial, el ingeniero de biomédica Carlos Bernal. Buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Pues como lo decía mi compañera, mi nombre es Carlos Manuel Bernal, soy ingeniero de la IPS Universitaria. Entonces lo que queremos hablar el día de hoy es sobre la medicina del futuro, toda esa serie de cambios, toda esa serie de ideas, toda esa serie de tecnología que existe o que en este momento se está formulando para nuestro futuro. Entonces eso es de lo que vamos a estar hablando en esta pequeña charla. Y entonces, pues quiero que empecemos a discutir. Claro que sí, Carlos. Entonces, empecemos y cuéntenos un poquito qué es la medicina del futuro. Bueno, entonces empecemos. Hablamos de futuro, hablamos de ideas, hablamos de todo eso que va a venir y que en este momento creemos que no está. Entonces, ahí empezamos a ver como toda esta serie de programas, de películas, de ficción, de cosas que parecen aparentemente increíbles, pero la verdad es que en este momento se están empezando a formular, o por lo menos ya tenemos una idea de qué camino seguir para poder alcanzarlas, para poder que todas las personas eventualmente podamos disfrutar de ellas. Carlos, entonces, ¿qué mejorará la tecnología en la medicina del futuro? Bueno, entonces en esto ya vamos a empezar como en el enfoque que vamos a tener. Entonces tenemos que tener en cuenta que, curiosamente, la medicina del futuro tiene el mismo enfoque que tiene nuestra IPS y es la prevención. Entonces vamos a empezar a tener tecnología que nos va a ayudar a poder diagnosticar enfermedades que todavía no se están padeciendo. Entonces este va a ser uno de los enfoques supremamente importantes porque actualmente tenemos registros de muchísimas enfermedades, de muchísimos casos, muchísimas variantes. Entonces de aquí ya tenemos una base de datos o tenemos una base para poder empezar a comprender cómo es que se forma una enfermedad, de dónde proviene, qué ha pasado, qué es lo que en un sistema como es el humano ha fallado para que se esté generando una enfermedad. ¿Cuáles son los tratamientos que deberíamos tener en cuenta? ¿Cuáles son los pasos a seguir para poder llegar a su cura? Pero entonces, en vez de solucionar el problema, en vez de curar la enfermedad, lo que vamos a enfocar es en detectarla, en prevenirla, en que ni siquiera tengamos que pasar por estos duros tratamientos o tengamos que pasar por todo el proceso generalmente que se da con una o varias enfermedades, sino que nos demos cuenta qué es lo que va a pasar porque tenemos las bases y ya hemos sabido qué ha pasado en ciertas situaciones. Claro, Carlos. Entonces, de acuerdo a lo que usted nos está comentando, ¿qué pasará con la salud en el futuro? Listo. Entonces, empecemos a proyectarnos. Vamos a pensar que vamos a poder empezar a tener mayor prevención de las enfermedades, tenemos mayor entendimiento de las mismas, hemos recolectado cada vez más y más y más datos. En nuestra IPS, en los hospitales, en todos los lugares del mundo tenemos información. Esta información en este momento se usa no más para diagnóstico o como referencias para otras clínicas o en otros casos. Lo que podemos empezar a hacer es que las máquinas aprenden. Así como tú y yo aprendemos, así como las personas que nos ven aprenden, las máquinas empiezan a aprender y es algo que está pasando en este momento. La medicina del futuro también se va a dedicar muchísimo a enseñarle a las máquinas. Ellas también se van a convertir, por decirlo así, médicos de apoyo, porque ellos también van a poder recolectar todas esas bases de datos, todos esos casos clínicos, tanto satisfactorios como insatisfactorios, tantas muertes, tantas vidas, qué han hecho, qué ha pasado, y ellos también van a empezar a entender cómo hacerlo. Entonces no solamente vamos a estar a merced de la opinión de uno o varios médicos que conformen nuestro equipo, sino que también van a empezar a ver máquinas que van a empezar a tener una opinión.
Pero esta opinión obviamente tenemos que tener, y vamos a empezar a hablar de eso, que tienen que tener muy bien sus lineamientos. ¿En qué momento le voy a permitir a una máquina decir esta es mi enfermedad y en qué momento yo voy a permitir que un humano va a decir esta es mi enfermedad? ¿Cuál de los dos es más confiable? A la máquina sí se le enseñó bien qué tipo de enfermedad, cómo detectarla. Si estamos teniendo en cuenta que otras enfermedades se le van a recomendar al doctor decir probablemente esta persona tiene esta enfermedad o esta enfermedad. Esto es una cosa que va a tener la medicina del futuro y es que tiene que generarse una conexión sana entre humano y máquina. Carlos, creo que y pienso que muchas de las personas que están conectadas en estos momentos y tenemos muchas inquietudes. Pudiéramos entonces decidir en el futuro qué altura pudiera tener nuestro hijo, qué color de ojos pudiera tener en cuanto a su capacidad, digamos, mental, a su memoria. A todas esas capacidades cognitivas lo pudiéramos decidir en el futuro. Ok, ese es un tema supremamente interesante y todo lo que me acabas de describir, todo eso de yo poder escoger de qué color va a ser mi hijo, qué tan alto va a ser, qué tan rápido va a ser, si él va a ser un buen nadador, si va a ser un excelente futbolista, perdón, o si va a ser el próximo Einstein, esta serie de ideas, de hecho se le considera como una corriente filosófica. Esta corriente se llama transhumanismo. Ojo, no confundirla con otro tipo de terminología como transexual o demás. Transhumanismo se refiere a la idea de el trascender el ser humano, pero solamente en un objeto de carne. Actualmente ya se puede observar que hay demasiadas personas que tienen implantes en todo su cuerpo, dependiendo obviamente de la patología que están sufriendo. Véase un marcapasos, véase una prótesis, véase también un ventilador. Todo esto son aparatos que están influyendo en el cuerpo. Entonces, pues, es supremamente chévere porque de hecho hay una paradoja y es muy bonita. Digamos que yo tengo un barco. Este barco se le dañó una tabla. Sí. Y esa tabla yo la cambié. Pero en algún momento yo cambié absolutamente todas las partes del barco. ¿Sigue siendo el mismo barco que tenía por primera vez? Pues esa viene siendo una de las dudas que surgió con el transhumanismo. Si yo empiezo a reemplazar primero mi pierna, luego mi brazo, luego mi corazón, y en algún momento tengo tantos elementos biomédicos que están en mi cuerpo, todavía sigo siendo yo. Entonces esa es una corriente supremamente delicada y esa es una conversación que se va a tener que tener en un futuro porque es una realidad. Las personas usan prótesis, las personas usan marcapasos, las personas tienen muchos recursos que en este momento ayudan a la persona, pero solamente a tratar su enfermedad. En un futuro vamos a tener que pensar en la capacidad de las personas para poder acceder a ellas. Es innegable que en el mundo hay desigualdad y que no se puede suministrar los suficientes recursos a todas las personas. Hay personas que tienen mucho mejor acceso a la salud, tienen mucho mejor acceso económico. Entonces esto es un problema ético supremamente grande en el que tenemos que empezar a pensar en si vamos solamente a ayudar o se va a volver en un beneficio. Si yo tengo suficiente dinero, yo puedo comprarme un mejor cerebro. Entonces, obviamente, eso me va a poner en una escala completamente diferente. Si yo puedo simplemente ser una persona adelantada por mi capacidad adquisitiva, pues entonces va a ser supremamente fácil seguir con la cadena. Si el primero está adelantado, pues voy a tener recursos suficientes para asegurarle a mi hijo o a mi descendencia o a mi grupo social también mejores condiciones. De hecho es algo que pasa actualmente, pues pero por temas de economía, corrupción, bueno, diferentes temas, pero esto se refiere más bien a ventajas físicas. Entonces una persona más intelectual, una persona que corre más, una persona que tiene muchas más ventajas. Entonces este es uno de los temas que se debe empezar a tocar para poder asegurar que haya una igualdad, no solamente que existan,
sino que sean accesibles a todos por igual. Bueno, Carlos, referente a esa parte que usted está diciendo de la parte económica, en cuanto a la parte de salud, que es un tema demasiado complejo en la actualidad, entonces, ¿cuál sería esa visión en esa tecnología en cuanto a la parte económica y a esos beneficios que podría tener los seres humanos? Entonces, pues de hecho, con el tema del transhumanismo se introduce un término muy generalizado, se le llama los cyborgs. Entonces vienen siendo personas que ya tienen implantes tecnológicos en su cuerpo que les brindan cierta mejora. Entonces, por ejemplo, hay personas que del mundo que ya están conectadas a una red, que ya tienen presencia de objetos que usan en su beneficio, no solamente en tratamiento como viene siendo prótesis o demás. Por ejemplo, hay una persona que se llama Neil, vive en Inglaterra, tiene un implante. Este implante está en su frente y entonces es una persona que en un principio sufría de una enfermedad, se llama acromatopsia. Esta es una enfermedad que lo que provoca es que solamente puedas ver en blanco y negro. Entonces, pues obviamente era una enfermedad, pero entonces la solución que encontró fue la instalar una antena. Entonces, lo que hace esa antena es que, y sonará supremamente raro, pero es que escucha los colores. Entonces, ¿cómo es eso de escuchar los colores? Lo que pasa es que la luz, al impactar con un objeto, es una frecuencia, es una onda. Sí. Cuando choca con el objeto, este rebota, pero sigue siendo una onda. Lo que hace nuestro cerebro es tomar esa onda y convertirla en una imagen en nuestro cerebro, pero independientemente de todo, sigue siendo una onda. Lo mismo pasa con las ondas auditivas, sí, es una onda, pero nuestro cerebro la traduce como sonido. Entonces, lo que hizo Neil fue jugar con esto. Él toma la onda del objeto que él está observando y esta la convierte en su cerebro en una imagen, en una frecuencia de color. Entonces, pues, era una persona que de principio, pues, por fisiología, tenía un problema con respecto a su visión. Pero entonces, en este momento, no solamente es capaz de ver a colores. Y no solamente los colores que tú y yo y cualquiera puede ver, sino colores que van en frecuencias aún más altas. Véase rayos ultravioleta, véase gamma, véase una cantidad de ondas que nosotros no podemos ni siquiera ni describir. ¿Y solamente existe una persona en el mundo? En este momento, sí, Neil. ¿O ya hay varias, digamos, con esa patología, con lo que usted nos está comentando? Pues con la patología probablemente sí, hay muchas, pero entonces este era lo que tú me decías con respecto al tema económico. Neil es una persona que tiene la capacidad adquisitiva para poder tener una antena y pues obviamente el mantenimiento y todo el tipo de lineamientos dignos de este aparato. Entonces esto es como lo que estábamos discutiendo hace un momento, las personas que van a poder tener esta, digámoslo, antena. Y no solamente antena, porque muchísimos más casos hay. Personas que en un momento estaban como sufriendo de una patología que los ponía atrás de la sociedad en respecto de capacidad física o demás. Entonces, personas discapacitadas que en este momento que se encuentran a un paso más allá. Es el caso de Neil, que por su capacidad adquisitiva tiene la antena y entonces ahora puede ver algo más que nosotros no. Sí. Entonces, ese es uno de los claros ejemplos de lo que discutíamos. Si yo tengo suficiente capacidad económica, entonces tengo el derecho para poder estar adelante de los demás. Bueno, espero que a todas las personas que están conectadas les esté gustando este tema, la medicina del futuro. Recuerde que se pueden conectar a través de nuestro chat. Aprovechemos a nuestro profesional en este momento, realicemos todas las preguntas, todas las inquietudes que se les responderá oportunamente. Además, recuerden que se pueden inscribir en nuestro YouTube, Telesalud Colombia, y conectarse a través de nuestras redes sociales. Los invito a una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos.
regresamos nuevamente a nuestro programa Salud IPS contigo con nuestro tema Medicina del Futuro. Para los que apenas se están conectando, estamos con el ingeniero biomédico Carlos Bernal y entonces continuamos con nuestras preguntas. Carlos, ¿cómo ha ido evolucionando la medicina? Bueno, ¿cómo ha ido evolucionando? Esa pregunta es muy profunda porque tenemos que empezar a mirar desde dónde. ¿Desde dónde lo que hacemos nosotros debemos considerarlo medicina? Porque podemos llamar medicina esto de abrir una persona, retirar un órgano, volverlo a poner. Claro, eso lo tenemos llamado medicina. Pero entonces, la curita que me pongo yo cuando me caigo también es medicina. Tomarme una agüita caliente también es medicina. Entonces tenemos que empezar a mirar desde tan atrás, desde los intentos tan arcaicos que teníamos en nuestros primeros días de curar nuestra salud, de ayudarnos, de prevenir el daño, de curar lo que se ha roto. Entonces, desde hace muchísimo tiempo pues estamos en eso. Teníamos los tratamientos con plantas, tratamiento espiritual, tantísimos tratamientos que nos ayudaban a mejorar nuestra estabilidad, mejorar el ser. Entonces ahora esto ha ido avanzando cada vez más y cada vez más y entonces pues no es para nada raro que a ti te digan, oye, no sé, tipo me rompí un pie, te vamos a hacer un examen de rayos X. Entonces este es uno de los avances que hemos tenido con respecto a los temas. Pero entonces como estamos hablando de la medicina más bien del futuro, entonces quiero contarte de avances innovadores. Entonces, en este podemos tener en cuenta, y no yéndonos muy lejos, aquí en Colombia, una universidad en Bogotá, en unión con una de Medellín, invitaron un implante. Pero no cualquier tipo de implante, porque antes de hablarte de eso tengo que explicarte algo supremamente importante sobre nuestro cuerpo. Cuando a ti te entierran un cuchillo o demás, pues obviamente tu cuerpo empieza a atacarlo. ¿Por qué lo empieza a atacar? Porque es un objeto extraño. El cuerpo está diciendo, hey, pero esto que está en la pierna no pertenece aquí. Este objeto nos va a dañar. Entonces, en este orden de ideas vamos a introducir un concepto llamado biocompatibilidad. ¿Qué es biocompatibilidad? Compatibilidad, perdón. Compatibilidad. Es una palabra complicada. Se refiere a que un objeto que está en mi cuerpo no haga daño, que mi cuerpo lo reconozca a alguien del ambiente como no es un objeto peligroso. Entonces, por ejemplo, no yéndonos más lejos, por ejemplo, cuando tenemos una cirugía y entonces necesitamos poner piel sobre ella, pues ¿qué hace en la cirugía? Retiramos una parte y la colocamos en el otro lado. ¿Pero por qué? Si estoy colocando piel en una pierna, ¿por qué le funciona de mi brazo, por ejemplo? Pues claro, claramente son del mismo espacio. Pero entonces esto hace referencia más bien de lo que está hecho. Entonces, en ese orden de ideas, en la universidad que te acabo de mencionar, crearon un implante craneal. Entonces, el hueso del cráneo es supremamente difícil de que sea biocompatible porque la parte probablemente más importante de nuestro cuerpo es nuestro cerebro. Sí. El cuerpo la va a defender por encima de todo. Entonces, la biocompatibilidad que debe tenerse con el hueso es supremamente específica y este implante ya fue creado en este espacio, en Colombia. También hay en Colombia una toalla higiénica que lo que hace es reconocer enfermedades. Entonces, no solamente enfermedades de tipo que están contenidas en el flujo vaginal y demás, sino también después de relaciones sexuales o en casos más delicados como violaciones, podemos detectar si la persona que realizó el afectado, el daño a la persona, también tenía alguna de estas patologías y probablemente vayan a afectar a la persona. Obviamente este tipo también sirve para temas de criminología y demás, donde se va a poder también resguardar la información del agresor. Entonces no solamente es algo que va a proteger a la mujer en cuestión o al hombre, veas el caso, pues porque también están inventados para ellos, sino que aparte de protegerlos y detectar el tipo de tratamiento que debamos llevar, nos va a dar un paso para poder resolver los crímenes. Entonces,
Me parece supremamente importante porque no solamente estamos ayudando al tema de la salud, sino que también estamos ayudando al tema de sociedad, al tema de reconocimiento de personas agresoras. Y este es un tema supremamente delicado y difícil de llevar. Entonces también es algo en lo que se está influyendo. Otro tema en la medicina en la que nos ayuda demasiado es el famoso Da Vinci. Es un aparato, es un cirujano. Es operado por un humano, por computadora, pero el nivel de precisión que maneja es tan exacto que es un video supremamente famoso donde él opera, le retira solamente la cáscara a la uva, le realiza una especie de corte, lo retira y vuelve a coser solamente la cáscara de la uva. Entonces el nivel de precisión que maneja el aparato es impresionante. Este y muchísimos otros más que están en proceso de desarrollo existen. Ya interactúan con personas del mundo, ya ayudan, salvan personas del mundo. Entonces, así es como la tecnología ayudaría a la medicina del futuro. Por supuesto que sí, entonces nos va a ayudar no solamente en cuestión de medicina, sino que va a reducir muchísimo los costos. Porque en este momento son máquinas que son supremamente costosas, pero a final de cuentas se ahorra muchísimo en ellas. Entonces, lo que hablábamos así un ratito, lo de el diagnóstico. Entonces, el proceso de desarrollo de este tipo de máquinas, el proceso de aprendizaje, es supremamente complejo, costoso y lento. Pero a final de cuentas va a ser una ayuda gigante para la medicina. Entonces estamos hablando de que se va a ahorrar un montoncísimo de dinero en procesos de diagnóstico, en procesos de tiempo, porque algo que es supremamente característico de la medicina es el poder contactar con un profesional en condiciones de mirar una radiografía y decir, esta persona sufre de esto, esto y esto, el tratamiento es este y este. Entonces, a pesar de que sea un proceso supremamente lento, a final de cuentas va a terminar generando un beneficio más allá del entendimiento. Entonces, esto es solamente uno de los enfoques en los que nos va a terminar ayudando, pero no solamente en lo que nos va a ayudar, sino también en lo que nos va a afectar. Porque algo que también que tiene que ver con el transhumanismo es el tema del choque social que va a generar. No solamente en condiciones de ventaja o desventaja, sino también en cuestión de trabajo. En la historia, pues, y el más famoso de todos viene siendo la Revolución Industrial. Pues recordémoslo un poquito, básicamente fue donde se descubrió las máquinas a vapor y demás. Entonces en este también se produjeron un montón de cambios que terminaron generando la pérdida de empleo de muchísimas personas. Entonces eso también es algo que tenemos que tener muy en cuenta en el futuro. Claro que sí, Carlos. Bueno, de todas maneras, le recuerdo a las personas que apenas se acaban de conectar a través de nuestras redes que estamos hablando de un tema súper importante y de actualidad, la medicina del futuro. Recuerden que a través de nuestro chat pueden hacer todas las preguntas, todas las inquietudes que ustedes tengan en estos momentos y se las vamos a responder oportunamente. Vamos a otra pequeña pausa de comerciales y ya regresamos. Hola, volvemos nuevamente con nuestro tema
Medicina del Futuro y seguimos con nuestras preguntas. Estamos con nuestro ingeniero médico Carlos Bernal. Bueno, Carlos, entonces, hablando sobre el tema, ¿cómo cambiaría la medicina la atención médica en el futuro? Ok, entonces ahora vamos a tocar el tema del contacto de la medicina del futuro y los usuarios. Entonces, hemos estado hablando de todos los beneficios que va a traer y la necesidad de la pérdida de tanto contacto de personas. Esto es supremamente importante, sobre todo en los tiempos actuales, por ejemplo, que acabamos de pasar una pandemia y tuvimos que pasar por tantos tratamientos por telemedicina. Este va a ser uno de los muchos enfoques y beneficios que nos va a traer la medicina del futuro. La telemedicina va a poder aumentar su confiabilidad, vamos a poder hacer más uso de ella y vamos a poder hacerlo de forma segura. Tenemos la información de todos los casos clínicos, tenemos la información del paciente, tenemos exámenes médicos, tenemos toda la información necesaria para poder entregársela a la máquina y darle con qué trabajar. Esto va a ahorrar muchísimos espacios, va a ahorrar muchísima disponibilidad, entonces ya no tenemos la necesidad de dirigirnos a un centro, dirigirnos a otro, que nos hagan una remisión, que nos tomemos unos exámenes, no sé qué. Un montón de trámites que van a terminar a final de cuentas retrasando el diagnóstico. En cambio, si reunimos toda la información y se la brindamos a la máquina, el diagnóstico va a poder simplemente ser evaluado porque no podemos entregarle toda la confiabilidad a la máquina de buenas a primeras. Eso es todo en el proceso más de porvenir, pero en un futuro lejano probablemente, que la máquina sea capaz de dar directamente el diagnóstico a la persona. Entonces este va a ser uno de los enfoques en los que se nos va a ayudar muchísimo en la medicina. También mientras estábamos en la pausa recordé otro de los enfoques que es la impresión de órganos. Imagínate, así ya conoces las impresoras 3D, ahora imagínate, Sí. voy a imprimir un hígado, voy a imprimir un pulmón, voy a imprimir un corazón. Y esto tiene que ver tanto con biocompatibilidad. Vamos a crear un órgano partiendo de células madre que podamos introducir a una persona y que la vaya a aceptar. Porque también en la medicina actual pues, se presentan como el trasplante de órganos partiendo de animales, véase válvulas como de cerdo o demás. Entonces, pues esto va a ser obviamente un aumento gigante de la biocompatibilidad porque es de humanos a humanos y obviamente podemos inducir sangre del tipo de la persona que necesitemos y entonces se va a reducir muchísimo los riesgos que vamos a tener. Entonces ese es otro, y no solamente ese, no solamente la impresión de órganos, los cirujanos impresionantes, los diagnósticos de que están basados en millones de bases de datos, es muchísimo más cosas que solamente parecen ideas, pero que están surgiendo de a poco, que ya están acá y es un no parar, es más, y ese es el camino que estamos recorriendo y que vamos a seguir recorriendo. Bueno, Carlos, yo creo que ya para terminar, entonces, nómbrenos al menos 5 avances que puede cambiar el futuro en la medicina. Ok, entonces, pues ahora quiero jugar a imaginar, porque básicamente imaginando es que surgieron. Entonces, por ejemplo, basándome en uno que acabo también de recordar, es que son demasiados. Sí, Entonces, la capacidad de clonación. Si puedo tomar tantísima información de una sola persona que yo pueda crear literalmente una copia de mí. Entonces eso obviamente va a ser un tema radical. De hecho, un experimento se duplicó una oveja, Dolly. Dolly es una oveja duplicada que de hecho ya existe. Entonces quizás en un futuro podamos duplicar una persona. También pienso en una inteligencia artificial, pero no solamente en la inteligencia artificial como persona, sino también como con profesión. Una inteligencia artificial que ahora solamente lo estábamos imaginando como una especie de máquina dando información. ¿Por qué no volverlo en humano? ¿Por qué no, hola, tengo una consulta de telesalud con mi IA inteligencia artificial? Sí. Siguiendo más para allá, las prótesis en este momento ya se están desarrollando y de hecho ya hay muchísimas que funcionan con la actividad cerebral.
Entonces, no solamente, ¿por qué no hacerlo solamente con nosotros, sino en alguien diferente? Yo tener la capacidad de controlar un robot que sea tan humano, que pueda realizar acciones, que pueda realizar tareas. Siguiendo más para allá, pues no sé, como cuarta, también en medicina, no solamente te hablaba de Da Vinci. Da Vinci es controlado por un humano, pero el avance puede seguir a tal punto que Da Vinci pueda controlarse solo. Yo voy a ir a una operación y no necesito nadie más que Da Vinci operándome. Y por último, tengo tantísimas cosas por imaginar que no quiero escoger solamente una, pero me encantaría, pues por ejemplo, eso ya sí es como muy a nivel personal y es los animales. Entonces, pues la biomedicina se ha enfocado muchísimo en el humano, pero entonces también quiero que se extienda, porque, o sea, también hay animales, ellos también tienen sus patologías, ellos también, pues tienen sus días malos. Entonces, Sí. que todo esto también se pueda extender a ellos y ese futuro no tiene que ser simplemente distópico, lleno de robots y cosas así, sino un mundo donde esté normalizado que una persona tenga su implante y demás, y que sea así, se forme una sociedad, no sé, futurista, compleja, organizada. Se vale soñar. Bueno, Carlos, ahora sí, ya para terminar, los ingenieros entienden más los problemas de los médicos y los médicos confían en los ingenieros. ¿Usted qué opina? Sí, pues es un proceso que no solamente pasa, sino que es necesario. Nosotros como personal de salud, y no solamente nosotros como personal de salud, sino una persona en sociedad, comprende que interactúa con otras. Así como yo necesito de otra persona, esa persona necesita de mí, así es como formamos sociedad. Entonces, no es como simplemente cada quien hace su trabajo, sino que formamos una interdisciplinaridad. Entonces aquí empezamos a compartir conocimientos, empezamos a interactuar entre nosotros, qué sé yo, qué no sabes tú, que nos ayuda a los dos. Entonces eso es un proceso que va pasando de a poco y es complejo generar las conexiones entre ellas, porque lo que sabe una persona de medicina no la comprende muy bien una persona de ingeniería, pero cuando se empiezan a conectar empiezan a surgir cosas increíbles. Y no solamente en la ingeniería biomédica, sino también en muchísimas otras áreas que en las que se conectan, generan cosas como el impulso de ambas. Entonces, sí creo que es necesario que médicos e ingenieros se conecten cada vez más, y de hecho pasa y se impulsa, y podemos notarlo por los avances tecnológicos que estamos disfrutando en este momento y los venideros. Claro, yo pienso que nuestras generaciones van a tener esa oportunidad de experimentar toda esta nueva tecnología. De todas maneras, Carlos, muchísimas gracias por haber estado acá, por haber participado de este programa, y gracias a ustedes por haber estado conectado en este tiempo. Sabemos que es un tema de actualidad y que más adelante podríamos hacer un segundo programa. Quiero recordarles que Salud IPS Contigo se realiza de forma mensual todos los miércoles a las 4 de la tarde con temas enfocados en la salud y el autocuidado. Gracias por haber estado con nosotros y los esperamos en el próximo programa. Buena tarde.